Este video está patrocinado por OneFootball. Si no quieres perderte noticias acerca de la selección peruana, como por ejemplo quiénes son los últimos convocados para los amistosos, o de por sí tener siempre noticias sobre los equipos que a ti te interesan, te recomiendo descargarte esta aplicación totalmente gratuita, ya sea en tu Android o en tu iPhone, da igual, para que estés al día con todas las noticias que a ti te interesan. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la otra convocatoria, y con esto me refiero a la convocatoria de Norberto Solano, mi hermano que tanto admiro. Y aquí pasa algo raro, ya que varios de los jugadores que a mí me hubiera gustado ver en la selección mayor de Gareca, resulta que Solano los convocó. Y esto, más allá de generar confusión en mí, me genera bastantes opiniones sobre qué jugadores van a representar a Perú en estos siguientes amistosos de la Sub-23, para ver si en el futuro se nos hace el milagro de poder clasificar a los Juegos Olímpicos, que a mí me encantaría. Y los jugadores que han sido llamados son: en el arco primero, Renato Solís, el arquero de Sporting Cristal, con 21 añitos y 1,87 m de estatura, lo cual es una buena estatura para un arquero peruano, pero que solamente tiene 5 partidos en primera división. Hay que recordar que el arquero de Cristal es el Pato Álvarez y que en esa situación Solís no va a tener muchos partidos. Y en los partidos que Solís jugó, creo que Cristal solo ganó 2 de los 5 en los que él participó. No es que haya sido por su culpa, pero la experiencia creo que es algo que todavía le va a faltar. El otro arquero es Ángel Zamudio, con sus 22 años, y a diferencia de Solís, Zamudio ya tiene casi 20 partidos en primera división, aunque no es tan alto como él, jugando en Unión Comercio, un club al que le suelen disparar muchísimo al arco durante los partidos. Yo creo que en la Sub-23 puede hacer un buen papel. Paolo Izaguirre, el arquero de Piratas, 21 años, 9 partidos en primera división, se hizo titular prácticamente desde el torneo clausura en Piratas, un Piratas que juega espantosamente mal, pero Izaguirre ha salvado un poquito ahí los muebles. En la defensa, Brian Velarde, con sus 20 años, defensa central de la U, que se ha hecho titular por encima de Cristian Ramos, lo cual, para ser sinceros, a mí no me sorprende. Y con ya 12 partidos jugados durante esta temporada, se ha asentado como titular en Universitario, que está en este momento bien posicionado para pelear por el torneo clausura. Y yo lo vería como titular incluso en esta selección. Gianfranco Chávez, 21 años, 1,78 m de estatura nada más, es bastante bajo Gianfranco Chávez para ser defensa central, ya sea en Perú o ya sea en cualquier competición internacional, pero esto lo compensa con una anticipación creo que bastante buena y una buena velocidad. Esta temporada jugó 18 partidos por encima de Reboredo y se ha sentado como un jugador que ha agarrado muchísima experiencia en primera división. El otro es Eduardo Caballero, Municipal, el defensa central de 22 años que esta temporada apareció finalmente dentro del torneo con su 1,83 m y se ha hecho titular irregular en varios partidos con Muni. Ya lleva 15 partidos jugados a pesar de su edad. José Luján, con 22 años y el 1,84 m de estatura que tiene, es el defensa central más alto de la Sub-23. Ha sido titular en casi todo el año con la Universidad San Martín, jugando de central zurdo en 22 partidos, y la verdad es que creo que lo peor que tiene Luján es la lentitud, que muchas veces le he visto que delanteros demasiado rápidos o demasiado habilidosos casi siempre hacen que la pase mal, y en una defensa adelantada todavía peor. Carlos Cabello, con 22 años, 5 goles y 23 partidos jugados, es el mejor lateral derecho que hay en este momento en el torneo local. Con tantos partidos jugados en Cantolao, un equipo que, vamos a recordar, no es precisamente el equipo con más presupuesto de todo el torneo, que Cabello con 22 años se las haya arreglado para dar un gran rendimiento y encima marcar 5 goles, demostrando que es un lateral derecho bastante ofensivo, me parece que lo acreditan como un probable titular para este equipo. Franco Medina, el chico que está jugando en Universidad César Vallejo, que está cedido por Alianza Lima, 20 años y 14 partidos. Lo vimos a Franco Medina, por ejemplo, en el Sudamericano Sub-20, donde jugó algunos partidos. Creo que ha demostrado un buen nivel durante este año, sin embargo no lo veo de ninguna manera por encima de Carlos Cabello. Y en el lateral izquierdo, Dylan Caro, que ya era el lateral izquierdo de la Sub-20, con sus 20 años ha jugado 5 partidos, 6 con el Clásico, con Alianza Lima durante esta temporada. Bengochea ha confiado muchísimo en él cuando les toca jugar de local, porque es mucho más ofensivo que otros laterales izquierdos que tienen el equipo, y con tan corta edad me parece que es el momento para que empiece a curtirse más en competiciones internacionales. Y por último, en los defensas, Kevin Moreno, el lateral izquierdo de Manucci, con 22 años y que ha sido una de las buenas revelaciones del fútbol en provincia durante esta temporada. Ya lleva 17 partidos jugados, contando los de clausura, varios de la Copa Bicentenario e incluso desde el torneo de apertura, y se ha mantenido como un jugador regular en su rendimiento. Para ser un lateral izquierdo, creo que puede pelear el puesto con Dylan Caro. En el medio campo, Jesús Pretel, mi engreído de 20 años, jugando en Sporting Cristal. 17 partidos le llegaron en su carrera esta temporada entre la Libertadores, la Sudamericana y el torneo local. Después de la bajada de nivel que creo que ha tenido Cazulo en Cristal, Pretel ha surgido como un buen jugador. Creo que se le da demasiadas oportunidades
oportunidades tal vez en selecciones nacionales, cuando la verdad no lo veo como un factor tan diferencial, aunque él no me sorprende y no me molesta tanto que lo lleven a la sub-23. Creo que es un jugador bastante joven, con muchas cosas para mejorarle todavía, pero dependerá exclusivamente de él. Jesús Barco, de Universitario, con 22 años, al cual yo siempre he definido como un jugador que no tiene ni idea de cuál es su posición en la cancha, y en estas últimas semanas, meses, creo que ha encontrado más o menos cuál es su lugar en el mundo, que es en un 4-3-3, un 4-2-3-1, llámale como quieras, jugando al lado de otro volante recuperador. Creo que ese es el mejor lugar para Barco, no tanto esto de irse a jugar al ataque o de tratar de hacerlo jugar como lateral derecho. Creo que Comiso encontró una buena posición para él con 15 partidos, ha agarrado regularidad, no es el mejor del torneo en su puesto obviamente, pero creo que llega un poquito mejor a que como llegó en el Panamericano. Jorge Murrugarra, de UTC, que es un apellido Murrugarra que los que sigan el torneo local probablemente lo han escuchado un montón de veces cuando han visto a sus equipos jugar contra UTC. Con ya 16 partidos en primera división, creo que va a ser el suplente de Pretel y el suplente de el siguiente jugador del que hablaremos, que es Aldair Fuentes, de Alianza Lima, con 21 años, 16 partidos jugados, el volante de contención, uno de los que tiene el equipo, con su 1,91 m de estatura, lo cual lo convierte en el jugador más alto de todo el equipo, y así también uno de los más altos de todo el torneo local, que ojalá no lo hagan jugar en una posición que no es la suya. Ya vimos cómo Solano quiso experimentar con Fuentes haciéndolo jugar de defensa central en el Panamericano, y las cosas salieron terriblemente mal. Esperemos que ahora lo ponga en su posición, que es la de mediocampista recuperador. Jordan Givín, de la San Martín, 24 partidos de titular con 21 años esta temporada, y que un chico de 21 años en total ya tenga casi 80 partidos jugados en la primera división, la gran mayoría de titular, me parece muy destacable. Eso sí, no me parece Jordan Givín que en un futuro pueda evolucionar a ser un jugador de la talla de Yotun, por ejemplo, pero de que es un chico con condiciones para la primera división, creo que las ha demostrado de sobra. De aquí que pueda migrar a otro club o que pueda migrar en un futuro al extranjero, la verdad no lo he visto tampoco dando grandes rendimientos dentro del torneo local. Esperé mucho de él en el Panamericano y tampoco ofreció mucho ahí. Esperemos que se pueda resarcir en estos partidos. También Daniel Cabrera, de Municipal, que juega en una posición más o menos similar, aunque con mucho más llegada al área. Se le podría considerar a Cabrera en Muni un box to box, un mediocampista que suele incluso tirarse a veces a jugar en banda. Con 22 años y 17 partidos jugados durante esta temporada, es un jugador con mucha experiencia en primera división. Martín Tábara, uno de los chicos de los que se espera muchísimo durante estos partidos con la sub-23 y los que Solano probablemente espera muchísimo también. Se supone que Tábara debió ser importante en el Sudamericano sub-20, lamentablemente no lo fue. Lleva 18 partidos esta temporada, marcando 4 goles en Sporting Cristal. Ante la bajada más que obvia de nivel que ha tenido Lobatón, Tábara ha tenido que asumir un poco más de rol, un poco más de minutos en Sporting Cristal, y en el torneo local lo ha hecho bien. Cuando le tocó ir a la sub-20 no lo hizo tan bien, y ahora que le toca ir con la sub-23, una categoría superior, a ver si logra dar la talla en esta ocasión, que ojalá lo haga. También está Yuriel Celi, uno de mis engreídos, con 17 años. No solo es el jugador más joven de todo el equipo, sino que también es uno de los pocos jugadores de primera división de Perú que yo he visto con ya 10 partidos encima siendo tan jovencito. Muchos lo vieron en el Sudamericano sub-17, donde fue prácticamente el jugador más destacable junto con Oscar Pinto. Creo que tiene muchas condiciones para jugar de delantero centro, más allá del puesto de media punta que tiene ahora, porque el porte lo tiene, la altura la tiene y la fuerza la tiene. Solo falta curtirlo bien en esa posición, aunque creo que aquí lo llevarán más como un segundo delantero o un media punta. Y en el ataque finalmente están Kevin Quevedo, que es sin duda creo que la figura de esta convocatoria. 22 años, 21 partidos y 14 goles en el torneo durante este año. Obviamente uno de los jugadores con más experiencia que hay, no por edad, sino por partidos y por los goles que ha marcado. Seguramente es el jugador de mejor rendimiento de todos los que están siendo convocados, por la gran cantidad de goles que ha marcado y lo importante que se ha hecho en Alianza Lima. Probablemente cuando acabe el año se va a ir a jugar a otra liga, no se sabe a cuál. Estoy seguro de que al Benfica no se va a ir a jugar porque ya se aclaró ese tema, pero de que se podría ir a otro país, creo que tranquilamente lo podría hacer. Sebastián Latorre, al cual yo pedía mucho para la selección mayor en caso sigamos empecinados en buscar al suplente de Paolo Guerrero. A mí me hubiera gustado que prueben a Sebastián Latorre. Latorre estaba en Alianza antes, Alianza no lo sabe valorar y Latorre se termina yendo a Cantolao, y en Cantolao es donde debuta en primera división, y ahí es donde en este momento está dando el gran nivel que tiene. Ya tiene 16 partidos en esta temporada, 3 goles y 1,87 m de estatura, que cualquiera diría que con 1,87 m Latorre debe ser un tronco muy lento, pero nada más lejos de la realidad. Es un jugador que sabe moverse bien dentro y fuera del área, presiona bastante bien y al momento de que tiene que definir creo que tiene bastante facilidad para armar la pierna y poder rematar. Lo hace con relativa velocidad en ese instante. Fernando Pacheco, de Sporting Cristal, 20 años y 20 partidos en esta temporada, donde solo pudo marcar 2 goles. También fue uno de los jugadores los que se esperaba
mucho en el Sudamericano Sub-20. Entre él y Tábara creo que Pacheco rindió bastante más que Tábara. Y en esta ocasión en la posición de extremo izquierdo, aunque a veces también juega de extremo derecho, se espera que sea uno de los más desequilibrantes del equipo. Christopher Olivares, delantero centro, al cual yo pondría como suplente de Sebastián Latorre, pondría Latorre de titular antes que Olivares. Tiene 20 años, solo jugó 3 partidos con Cristal esa temporada, pero ya tenía 9 antes, durante este año, cuando estaba jugando en la reserva del Vitória Guimaraes de Portugal, donde no encontró toda la continuidad que hubiera querido y terminó regresando al fútbol peruano. Ahora mismo es el delantero suplente de Sporting Cristal. Kevin Sandoval, un chico que ha hecho casi toda su carrera últimamente en Ayacucho, hasta que Cristal finalmente decide repescarlo para que vuelva a jugar, y esta temporada ha jugado 23 partidos, entre los que jugó en Ayacucho y los que ha jugado hasta ahora en Cristal, marcando 2 goles. Es un extremo derecho, creo yo que hace bastante bien el trabajo en banda, no suele mandarse tanto a veces al ataque y mirar al arco y patear, no es tanto ese su rollo, se parece más un poco a Andy Polo en ese aspecto. Yo no lo veo como titular en el equipo, lo veo como un suplente y nada más que eso. José Rivera, con 22 años, 26 partidos jugados y 3 goles con Unión Comercio, y tiene ya 80 partidos en primera división, que no es poca cosa para un jugador de 22 años aquí en el fútbol peruano, al menos tomando en cuenta que solo mide 1,72 m. Obviamente no va a ser delantero centro, va a ser una especie de acompañante, una especie de Jordi Reina o Rui Díaz, alguien que podría acompañar a Latorre en algún momento en el que Perú necesite ser mucho más ofensivo, ya que sus capacidades son más que todo la rapidez más que la fuerza. Y finalmente Luis Carranza, un extremo bastante rápido que está jugando en Ayacucho, que ya acumuló 10 partidos durante esta temporada y marcó un gol. Solano dijo que quería tratar de variar la convocatoria y llamar jugadores de la mayor cantidad de equipos posible, como para tratar de darle oportunidad también a chicos de provincia y chicos de la capital. Y uno de estos chicos de provincia a los que les va a dar oportunidad, espero, es a Luis Carranza, que podría entrar en un segundo tiempo para tratar de meterle algo de revoluciones y velocidad al partido, lo cual no lo veo nada mal. Vamos a ver cuáles son los que rinden y cuáles son los que no. Y esto va a ser todo por ahora, pero cuéntame tú cuáles son los jugadores que tú hubieras llevado para la Sub-23, o si hay alguno que tú hubieras llevado incluso a la selección mayor. Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Más allá del Gol, yo soy Alex y nos vemos.